taller de hoy y quienes de por acá pudieron hacer la tarea. Ahora vamos a dedicar unos minutitos a lo que habíamos dejado como tarea. Igual si no lo pudieron hacer, la idea es nada más como poder hacer una pequeña dinámica práctica simultánea o sincrónica para que podamos repasar el término de la nomenclatura, pero me gustaría, no sé, tal vez con un icono, poniéndolo ahí en el chat un puntito, lo que sea, saber quién alcanzó a hacer la práctica. Y si nadie la hizo, no pasa nada. Ahora le dedicamos unos minutitos para hacerla. Dos personas. Súper. Ahora sí, no, chicas, me ayudan compartiendo sus ejemplos. Voy a compartir pantalla. Déjenme un segundito nada más para verme dónde debería estar. Ok. Para empezar, chicas, por regla general, y suele pasar, por lo menos ha sido así mi experiencia en las últimas 3 ediciones de las charlas de Común 360, suele ser un poco más corto la segunda edición del taller que la primera, en especial porque la segunda edición del taller solemos abordar en general algunas de las cositas o repasar algunas de las cositas y suele ser un espacio más de discusión. Viendo que somos pocos participantes esta vez, es posible que se nos acorte un poquitito el tiempo. Voy a empezar con una actividad de calentamiento, repasando la tarea, después un pequeño repaso de los conceptos que vimos la última vez y después entramos con los nuevos términos que vamos a ver para esta edición. Y por último, hacemos un pequeño break y pasamos como con la parte del taller de presentaciones para cerrar. Si tienen dudas o preguntas, siempre invitadas a levantar la mano, a abrir el micrófono, como se sientan más cómodos. Eh, y pues le entramos. Espero que les sea de mucho provecho y que disfruten mucho la clase. Entonces, ay, vean qué bruto. Sí puse taller 2.0 y dejé 2022, me fue de nuevo. Por allá, nuevamente, yo estoy con algunas cosas del trabajo. Puede ser que siempre en algún momento me entre eh, algún mensajito importante. Entonces, les dejo la piñita más para que sepan que a lo mejor tengan que prepararme en unos minutitos eh, de la reunión en caso de que me entre alguna llamada que no pueda postergar. Pero procuraré que no sea así. Entonces, para actividad de calentamiento y nada más como para romper un poquito el hielo, para escucharlas, yo sé que además estamos de tarde, no sé si ya tomaron café, me gustaría que hiciéramos un ejemplo para contarles un poquito una historia. Yo fui de esas personas que en los inicios de TikTok se resistió enormemente a descargar TikTok, no quería usarlo. No llegué tampoco a ver TikTok a través de Instagram, pero sí veía TikTok desde el navegador o poco a poco me fui enterando de que hay buen contenido ahí, pero por alguna razón como que puse mucha resistencia y eventualmente cuando lo encontré, cuando lo terminé descargando y utilizando, me di cuenta que soy por hoy una de mis redes sociales favoritas, no solamente porque en términos lúdicos el contenido me parece fantástico y realmente me divierto, me río mucho con el contenido que me encuentro ahí, sino porque desde el punto de vista formativo, de hobbies, de trabajo, TikTok también se ha convertido como una herramienta súper útil para mí. Incluso a mí me encanta cocinar. Yo hoy por hoy prefiero buscar recetas en TikTok que buscarlas, por ejemplo, en Google o en YouTube. Entonces, TikTok es una de esas cosas, en mi ejemplo, que yo no quería usar, pero una vez que lo usé no podía vivir o no me puedo imaginar viviendo sin TikTok en este momento. Un poquito dramático, pues es esas cosas que tienen una función en mi día a día que honestamente extrañaría si no estuviera. Entonces, me gustaría que cada una me comparta algo, ojalá relacionado a algún tipo de proyectos, a los proyectos que han venido manejando en la carrera, en el TCU, etcétera, en el que algo que ustedes no hacían y en el momento que lo empezaron a incorporar, se dan cuenta que no saben cómo hacían sin eso, no podrían vivir sin eso. Sería maravilloso si alguno hubiera aplicado algo, lo que vimos la semana pasada y desde ya le empezó a dar buenos resultados, pero me gustaría escuchar qué es la metodología, el conocimiento, la aplicación, cualquier tontera que quieran compartir un poquito como para romper el hielo de algo que no usaban antes o tener resistencia a usar y cuando lo terminaron usando les resultó como una gran herramienta, un gran aliado. Luego sí las escucho. Bueno, en mi caso, yo esto sí se lo he dicho y se lo he recomendado a un montón de gente. De hecho, es de la plataforma Notion, que yo me acuerdo, yo sigo un montón de influencers, por decirlo así, como de organización de estudio y cositas por el estilo, y siempre recomendaban la plataforma y yo como, no, no, yo puedo vivir sin eso. La verdad es que esto es pura publicidad y no sé por qué un día me dio por probarla y en serio ahora lo utilizo ni siquiera solo para la U, sino como para organizar proyectos personales, para guardar información, no sé, que tengo que no tiene nada que ver con proyectos, nada, lo uso para absolutamente todo y la verdad es que funciona demasiado bien. Es una herramienta súper versátil y tiene un montón de características que de verdad la hace muy útil para lo que a uno se le ocurra. Entonces,
De lujo. Si hay gente que no lo usa, lo recomiendo, la verdad. Súper, súper, está para apuntarlo. Muchas gracias por compartirlo. No, y qué rajado, porque yo no sé por qué muchas veces de buenas a primeras uno nada más tiene como una alta resistencia a las cosas, como que nada más no quiere probarlo, no tiene ninguna preconcepción o no hay nada que lo impida, pero uno dice, no, no, no creo en eso. Y una vez que lo termina probando, que se anima, se termina sorprendiendo, ¿no? Súper, bueno, la historia, gracias por compartir. ¿Alguno o alguna otra que quiera contarnos? ¿Alguno más? ¿Alguna más que se anime y seguimos? Súper. Sigamos de todas formas. Entonces, Eh, ¿cuál era la tarea? Escoger un proceso, eh, o un proceso o alguna carpeta o algún proyecto y construir una nomenclatura para las comunicaciones y otra para las carpetas y los archivos. Y la idea era como repasar cómo les fue con el ejercicio, sobre todo porque es relativamente sencillo esto, pero sí requiere algo de práctica y me gustaría ver cómo les fue, por qué lo definieron de una forma, darles un poco de feedback y ver si incluso tuviera alguna recomendación para ustedes, implementarla en tiempo real. Vi que dos de ustedes levantaron la mano ahora que pregunté quiénes lo habían hecho. ¿Quién se anima a compartirlo primero y a contarnos cómo lo hizo? Incluso si quisieran podrían compartir la pantalla para poder mostrarnos el cómo les quedó, o pueden enviar un pantallazo ahí al chat, o pueden escribir la nomenclatura o contarnos cómo fue que lo hicieron, pero me gustaría escuchar de cuál proceso, por qué escogieron ese proceso y cómo lo definieron y cómo quedó finalmente. Sí, si quiero yo puedo compartir. Yo fui una de las que hizo la tarea. ¿Sí se me escucha bien? Súper, A ver, se te escucha perfecto. puedo compartir. Bueno, mientras esto me carga, es la primera vez que hacía como algo así, entonces tal vez no esté tan bien, No pasa nada. pero sí. Y de lo que hice, porque me puse a ver como de qué lo podía hacer y por el momento no estoy trabajando, entonces solo como con cosas de la U. Entonces lo hice, de hecho, con la profe Luisa, que tuvimos ahí el curso de investigación de cualitativo. Entonces me puse a pensar como que hubiera sido muy útil tener ese tipo de organización, porque ahí ya pasamos haciendo puras entrevistas, puras cosas, y eran demasiados archivos, que de hecho por ahí anda Cami, que puede decir que sí, que estuvo con el grupo con nosotras. Y sí, entonces aquí le inventé como un poquito de lo de nomenclatura. Y sí, la investigación era ahí y pueden ver el título de Percepciones de las personas sordas sobre los videos en TikTok que utilizan la luz. Entonces, por ejemplo, para comunicaciones, se me ocurrió hacer así que esta parte que fuera primero como el nombre de la investigación y después como el proceso, que fue lo que hicimos, y especificar, aquí no sabía bien cómo ponerle ese nombre, pero sí especificar como quién, por ejemplo, si la entrevista fue a María Ugalde o la etnografía donde se hizo, pues así como una palabra clave. Y eso sería un poco como de las comunicaciones. Y después para Súper. la carpeta, bueno, no sé si paro ahí. No, no, termina, tranquila, adelante. Y no, después para las carpetas, por ejemplo, se me ocurrió igual, como el nombre de la investigación y hacer como este tipo de abreviaturas. Y los archivos igual. Aquí, por ejemplo, puse de ejemplo a las entrevistas. Entonces, que la entrevista se llame, que sea la entrevista. Y, por ejemplo, si me pasaron la grabación del video de la entrevista, entonces ponerle esa abreviatura y después como las iniciales de la persona a la que se entrevistó y entonces ahí iría, por ejemplo, enero y del año 2023. Entonces, eso fue como lo que hice. Súper, está súper bueno el ejercicio. Si quieres, andate arriba y te voy dando un par de comentarios como de cada una de las partes, pero en general veo muy poco que pueda hacer tu observación. De verdad creo que está como muy bien pensado el ejercicio. Eh, Creo que con la parte de comunicaciones no tengo ninguna observación. Creo que en general está muy bien. Y cuando me lo imagino utilizando, creo que para encontrar correos, para encontrar mensajes, vas a encontrar en general que es una metodología como muy clarita para identificar los archivos, entonces ninguna observación con eso. Con el único observación que tendría, por ejemplo, eh, con la parte de carpetas, yo me permitiría agregar, por ejemplo, o guiones u otras rayitas abajo, simple y sencillamente porque facilita la lectura. Y en el momento en que facilita la lectura, o igual los brackets facilita la lectura,
se puede hacer bastante más fácil cuando te estás navegando entre varios archivos, encontrar uno y no confundirte con otro. Otra cosa que podría decirte es que si fueras a dividir las cosas por año, yo pondría más bien el año al frente y puesto entre brackets. Entonces, si vos tenés que buscar materiales del 2021, con solo ingresar 2021, te van a cargar todos los del 2021 de una vez, porque va a estar ahí como primera keyword de búsqueda. No sé si me explico. Ajá, sí, Eh, sí. entonces, en vez de ponerlo hacia el fondo, si vas a utilizar, pues algo que va a estar a lo largo de varios años, porque es un estudio longitudinal, no sé, cuando lo pones al principio, te agrupa todo lo del año. Eh, o incluso podría estar en el medio, taller Lesco 2021 y después el producto. Es la única diferencia que haría para que eso no quede en el fondo, sino que sea uno de los diferenciadores o uno de los parámetros de jerarquización. Pero con Ajá, las sí. carpetas igual creo que hiciste un súper buen ejercicio. Otra cosa que pudiste haber hecho, y te lo dejo ahí, es si sabes que la investigación era del ESCO, puede ser TKL. Eh, Ah, y entonces es más corto en general porque en este momento, por ejemplo, tenés cosas como muy puntuales. Entonces puede ser TKL, ESCO, etnografía 2021, ¿verdad? ajá, Pero si eso fuera más largos, de ahí se vuelve ya más complicado de leer. Entonces, TKL ajá, sí. 2021, etno, mucho más fácil de encontrar. Sí, entonces, bueno, sí, muchas gracias por los comentarios, he entendido todo. Súper. Y nada más te iba a decir uno, igual con este, digamos, con el 1, 2, 3, me parece súper bueno Ajá, que hayas puesto el uno como la abreviatura del mes, pero te iba a decir lo ujú, mismo, tal vez podría ser que la separación entre el producto y la persona entrevistada sea el downlash, pero que el guión separe, por ejemplo, las fechas. En vez de una downlash, solamente porque en serio la legibilidad del código aporta para que más fácil lo sí. identifiques. Cuando estés viendo carpetas y carpetas y carpetas y carpetas, vas a agradecer eso, nada más, pero fuera de eso creo que hiciste un trabajo fenomenal. Bueno, entonces sí, muchas gracias. Gracias por participar, Raquel, por la vida. Eh, había otra persona por ahí que también había hecho el ejercicio, no sé si nos quiere compartir pantalla, creo que había sido Jimena, ¿no? Sí, ya, comparto. Super. Yo igual que la compañera, ahorita no estoy trabajando, pero sí estoy llevando un curso de verano, entonces me sirvió un montón como para nombrar los documentos como de trabajos en clase y así. O sea, las entregas que hay que hacer para el semestre, porque son bastantes por semana. Entonces, por ejemplo, aquí crean un sistema como porque son entregas muy definidas, como digamos, solo hay como X análisis de video, X trabajos en clase o X tareas. Entonces, aquí lo que puse fue como una nomenclatura, ¿verdad? Entonces, AV es análisis video uno y la fecha, que sería 18 de enero, y mi nombre, porque a veces son en grupo, como en el segundo. Entonces aquí también análisis video 2 31 de enero, después la T sería tarea, entonces tarea uno, la fecha, mi nombre, y tarea 2 tarea 3. Ay, aquí me faltó, le dije la de la tarea. Y TS es trabajo en clase, igual con el número y la fecha cada uno, y el nombre, ¿verdad? Porque a veces son grupales las entregas, entonces de esta forma como que me organizo más como qué tipo de archivo es el que tengo. Está súper bien. Lo que te comentaría es parecido a lo que le dije a la compañera, y aquí no hay una definición como tal, en especial por ser un sistema de archivo como personal, pero lo que te preguntaría es cuando vayas a ubicar algo, ¿por qué crees que lo buscarías? ¿Lo buscarías por el tipo de producto, por la fecha? Y en el momento en que vos te imaginas el cómo harías la búsqueda, es una respuesta de cómo deberías de definirlo. Por ejemplo, si vos crees que sea más normal que cuando quieras ubicar algo, lo busques por algo que hiciste en un tiempo determinado, por ejemplo, cosas que trabajé en verano, podría empezar con el código verano, podría empezar con el 01, 18 AV, para que lo que sea que busques es lo que esté primero. Ok, O puede ser que no, que sean los trabajos en clase lo que vayas a buscar y querés en general ver los trabajos en clase. Pero yo pienso que probablemente lo que quieras ubicar es el trabajo de la segunda semana del verano, no sé. Entonces no, en pones realidad, por eso lo hice así, de esta forma. Lo que más me interesa es como el trabajo en sí, el no tanto la producto. fecha. Entonces, por eso las iniciales están de primero. No dije Pero nada, igual, me muchas ganaste gracias por los entonces. comentarios. No, está súper, súper, súper. Igual como te decía, es un sistema que no necesariamente tiene definiciones, sino como buenas prácticas y debería ser lo que más nos sirva individualmente. Súper bien. Gracias por compartirlo, Muchísimas Jimena. gracias. ¿Alguno o alguna otra quiera compartir un poco el ejercicio que hizo o incluso si no alcanzó a hacer el ejercicio, algunas de las definiciones o retos que pudo hacer cuando lo estaba pensando? Ok, ok. Seguimos. Entonces,
Vamos a ver. Voy a pasar, chicas, por un pequeño repaso, sobre todo porque siendo esto un tema conceptual, les decía que para mí es importante como que las definiciones que vimos la semana pasada queden claras. Entonces revisito algunos de los conceptos que vimos y después paso como a ver los 3 nuevos productos. Básicamente el centro del taller de la semana pasada estaba alrededor de la disciplina de Project Management. Como vimos, la disciplina de Project Management es una disciplina que tiene un montón de aristas, un montón de avenidas teóricas, inclusive y de metodologías, pero en términos muy sencillos, lo que busca el Project Management como función es planificar, administrar proyectos para que cumplan las metas. Esa es como la principal parte, y que se cumplan los entregables. Entonces, para que esto suceda, para que los entregables y para que las metas que establecimos en algún periodo de tiempo lleguen a cumplirse, con las condiciones, con la calidad, con los tiempos esperados, parte de lo que busca también la disciplina de Project Management es tener o anticipar los posibles errores, las posibles contingencias, las posibles barreras que podamos encontrar en el camino y abordarlas desde antes. En la medida en la que hacemos eso, perdón, nada más para ver un segundito el chat. Súper, nada más. Quería ver que no fueran preguntas. Perdón, en la medida en la que hacemos eso y la que nos anticipamos a las contingencias, a los problemas o a las barreras que podamos enfrentarnos en el camino, es que minimizamos el riesgo y mucho lo que ustedes deberían o lo que van a escuchar cuando hablemos de Project Management formalmente tiene que ver con el tema de riesgos. Cuando uno dice que un proyecto está en riesgo, que está atrasado, el riesgo es no cumplir la meta, porque finalmente, como decimos, el objetivo primordial del Project Management es el cumplimiento de metas y objetivos y entregables. Entonces, nosotros siempre hacemos valoraciones de riesgo para saber esa meta tiene una contingencia, puede ser atendida o resuelta de una manera fácil. Sí, puede ser que simple y sencillamente hay que postergar la fecha, pero si la fecha es impostergable, entonces el riesgo aumenta. Entonces, mucho lo que hace el Project Management, de alguna medida, es un análisis del riesgo y una anticipación nuevamente de las posibles barreras que encontremos. Parte de lo que hablábamos la vez pasada es que el Project Management se vale de una serie de frameworks o metodologías o herramientas que básicamente tienen una serie de condiciones. En una primera instancia son escalables. Eso quiere decir que puede servir para un proyecto pequeño, como lo es la organización que nos presentó Jimena de archivos personales de una tarea de verano o de unos entregables de verano, pero también puede ser aplicado en grandes corporaciones, grandes proyectos, equipos de 30, 50, 40 personas y demás. Eso implica que sea escalable, es replicable, es decir, puedo aplicarlo en un tipo de proyecto y también en otro tipo de proyecto. No significa que sea replicable para todos los proyectos, pero sí puede repetirse en diferentes circunstancias, situaciones o diferentes equipos. Y finalmente lo que buscan estas metodologías o frameworks es sistematizar una manera que asegura en la medida de lo posible un buen resultado o un resultado esperado. Entonces los frameworks lo que busca es que la forma de trabajar nos acerque de una manera más certera a lo que queremos lograr que si lo hiciéramos sin la metodología. Y usualmente se deriva de gente que tiene el rato de estar haciendo esto, que tiene el rato de estar identificando los problemas o las barreras que tienen ese tipo de proyectos y que por tanto desarrolla un framework, una herramienta, una metodología o un proceso que previene que esas barreras sucedan sin que nos demos cuenta de ellas o sin que podamos anticiparlas. Y básicamente lo que hicimos la semana pasada fue repasar en una gran medida un montón de frameworks que se utilizan en Project Management y que yo pensaba que podían ser de utilidad para ustedes. Uno de los primeros fue el que acabamos de ver de la nomenclatura, un sistema de codificación para la comunicación, los documentos, que es escalable y replicable, y sobre todo que permite el tracking del documento, almacenamiento, tracking, seguimiento, gestión, cumple todos los procesos todos los requisitos de ser un framework para Project Management, y cuando uno lo implementa, pasa un poco lo que decían las compañeras y un poco lo que les adelanté la vez pasada, uno se sorprende de lo fácil que es, del poco tiempo que toma y del gran beneficio que aporta una vez que está implementado. Y todavía más cuando uno está a las 11 de la noche intentando ubicar un documento o a las 5 de la mañana antes de una entrega que no puede encontrar algo porque no sabe dónde lo guardó. La nomenclatura es una gran solución como para ese tipo de situaciones de estrés o de corto tiempo para ubicar archivos, o en el momento en que uno tiene que tener un respaldo para una conversación compleja que se tuvo, la nomenclatura viene a ser de gran ayuda. Por otra parte, hablamos un poco del Scope of Work, lo cual era un documento que pretendía o pretende servir como definición y delimitamiento de los alcances del proyecto. Entonces, el documento tenía varias sugerencias o best practices o most practices, que básicamente lo que decía es que debía ser un documento simple, concreto y específico. No podía ser ambiguo, no podía ser general, no podía dejar cosas sin definición dentro del documento.
y pretendía incluir todas aquellas cosas que pudieran prestarse para una interpretación subjetiva de las cosas. Entonces, íbamos a definir claramente los tiempos, los responsables, los entregables, hasta incluso el formato del entregable, cómo debería verse, la fecha de entrega, el canal de comunicación, todos los establecimientos para asegurarnos de que nadie está asumiendo algo que no vaya a suceder y por ende no se cumplan sus expectativas. Hablábamos de que este Scope of Work suele tener un formato y que es importante que este formato tenga firma y aceptación, no solamente de la parte que lo llena, sino de quien da el input, es decir, el stakeholder, el jefe, el cliente, quien sea, para que los términos de acuerdo de servicio estén claros. Esto es especialmente importante cuando hay o tiempos de entrega complicados o presupuestos asociados a un proyecto, pero sirve en general en los proyectos como una herramienta de definición y después también sirve incluso como una herramienta para el equipo. El otro que hablamos, y fue uno de los que nos detuvimos con más minuciosidad, fue el Gantt, que es una de las mejores herramientas para el seguimiento de proyectos. No es la única herramienta, pero por lo menos en mi opinión, una de las mejores herramientas. Y es un documento construido usualmente en un Excel, aunque ya hablábamos de que existen otras herramientas que nos permiten construir Gantts casi que de manera automatizada o que se construyen a partir de los insumos que subimos a un programa. Y que básicamente contiene como mínimo la duración del proceso del proyecto que nosotros estamos trabajando. Entonces en el Gantt va a estar contenido el proceso como tal, el macroproceso, los entregables y por ende los entregables, los microprocesos o procesos o las subtareas que hay dentro de un proceso para que culmine o se cumpla, las fechas clave del proceso como tal y de cada una de las subtareas. Los responsables del mismo pueden incluir, entre otras cosas, la fecha de inicio, alguna breve descripción y el estatus del proyecto, por supuesto, si está empezado, por empezar, atrasado, entregado, etcétera. Los Gantt son muy buenos para dar visibilidad o son una excelente herramienta de visualización de cómo está el proyecto, ya que pueden utilizar colores para marcar entregables que estén atrasados, puede hacer una clara división del proyecto por entregables de departamento, qué cosas se traslapan, cuándo empieza una parte y cuándo empieza otra parte. Entonces es una excelente herramienta de visualización o de seguimiento visual. Y también sirve especialmente para aquellos proyectos que funcionan en cascada. ¿Qué quiero decir con proyectos que funcionan en cascada? Hay proyectos, el sistema de cascadas es literalmente lo que vemos en los Gantts, que es donde termina un proceso, empieza el otro y empieza el otro y entonces va bajando como haciendo una cascada. Hay otro tipo de metodologías de project management que no son por cascadas, sino que son por sprints. Y los sprints suelen ser periodos más cortos de implementación en donde se corre en simultáneo para tener listo un proceso, un servicio, una activación. Y usualmente hay más traslape de departamentos o de funciones que en la cascada, que es una manera más secuencial. Y los Gantts no son necesariamente el mejor formato para trabajar por sprints. Para eso existen otras rutinas que son un poco más complejas. Ya podemos hablar de metodologías Scrum o de metodologías ágiles, en donde existe una serie de foros, una serie de metodologías propias o de frameworks que se utilizan para dar seguimiento a ese tipo de proyectos. Pero en general, salvo casos muy específicos, no se suele trabajar afuera o no suelo recomendar para gente que no se ha formado en estas metodologías por sprint, sino que se trabaja por cascadas. Perdón, me di cuenta que me faltó una de las otras herramientas que vimos, que fue la herramienta de la minuta. Aprovecho un segundito aquí, lo repaso antes de pasar a ver si tenían alguna duda o quieren retomar algo sobre la vez pasada o les surgió o les saltó alguna inquietud la semana que pasó que tuvimos de interín. Y las minutas básicamente lo que era un documento bien sistematizado que recopila alguna información básica de una reunión. Como mínimo, la minuta debería incluir quiénes son las personas asistentes, no solamente a la reunión, sino en general a las juntas, para diferenciar de quién vino y quién no vino, la fecha de la reunión, la duración de la reunión, los temas a tratar y la agenda que debe traerse desde previo, junto con comentarios, con detalles, con notas, digamos, al respecto de la reunión. Y debería de tener una cuestión de acuerdo, responsable del acuerdo, fecha de entrega y comentarios como mínimo, y de ahí debería generarse la agenda de la siguiente reunión y por ende es un excelente documento de seguimiento y de trazabilidad de entregables, responsables y acuerdos. Es importante que la minuta se maneje en algún lugar y en general que estos documentos estén disponibles en la nube para que el equipo pueda acceder a ellos y que no hayan varias versiones del documento y ojalá que centralice en un solo archivo, ojalá en un archivo también en la nube, las diferentes versiones o las diferentes iteraciones de la misma minuta o del diferente producto.
Y eso fue un poquitito lo que repasamos la semana pasada como herramientas básicas de Project Management que podían empezar a aplicar en sus proyectos y que iban a mejorar considerablemente la gestión, no solamente en proyectos de comunicación social o proyectos de comunicación en general, sino incluso en proyectos personales. Abro un espacito corto para ver si tienen dudas, preguntas, algo que quieran repasar de la sesión pasada, una duda que surgiera de camino y no habían podido dar o que se les ocurrió hasta después, pero más que bienvenido en este momento. Estamos claras con todas las frameworks y cositas que vimos. Súper. Entonces, seguimos. Perdón, voy a revisar si en el chat están saliendo las preguntas para aquello. Nos han compartido, Daniel, y yo la semana pasada tuve una semana un poco ajetreada, tuve varias sesiones fuera de la oficina, entonces le comentaba a Gaby que no he podido recopilar las herramientas como para subirse a una sola carpeta y compartirles el enlace o compartirles un solo transfer, pero me comprometo esta semana a dejarles enviado ambas presentaciones que están consolidadas en un solo archivo y también los formatos con el link que les había prometido. Súper. Voy a pedirles un segundito nada más para descargar otro archivo que olvidé ingresar en la presentación, que me parece que puede ser de mucho valor para explicar lo que es el estatus. Y de hecho voy a abrirlo en tiempo real y vamos a navegar un poquitito por el archivo. Entonces, perdón. Listo, ya deberían estar viendo otra vez en pantalla. ¿Qué es el estatus? El estatus es un documento que salió a partir de la pregunta de un compañero o compañera. La semana pasada yo les decía que no necesariamente todos los proyectos ameritan un Gantt. Los proyectos que se caracterizan por varios departamentos trabajando en simultáneo o en secuencia y tienen largos periodos de tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 semanas, pero que no se resuelven de un día para otro, de una semana para otro, suelen ser un buen candidato para tener un Gantt. Pero hay un montón de proyectos que suceden en el día a día del manejo de un equipo, del manejo de un cliente, que entonces en dónde quedan centralizados. Y yo justamente les decía que el Gantt puede ser la herramienta de traqueo de cada uno de esos proyectos, pero que el estatus es un documento que consolida todos los proyectos que tenemos abiertos y que por ende nos permite entender qué está sucediendo en simultáneo. Es más, yo podría tener dentro del estatus varios proyectos que no tienen Gantt porque son proyectos que tienen una ida y una venida muy corta, es decir, yo los asigno hoy los entrego, no necesitan para nada un Gantt, se dura más haciendo el Gantt que definiendo el proyecto. Pero el estatus sí resume la suma de entregables y procesos que no necesitan un Gantt y aquellos que sí. Y en teoría nos da visibilidad completa de todo lo que está haciendo un equipo. De hecho, si me dan un segundito, voy a abrir un tercer formato que también creo que puede servirles de visibilidad para eso y se me acaba de ocurrir. Un segundito. No, no es este. Segundo. Okay. No pasa nada. Ya lo voy a conseguir, ya me lo van a reenviar. Y se los presento porque además creo que puede dar una buena visibilidad de la variedad de formatos que existe, porque de verdad que hay un montón de versiones de todo. Pero eso es básicamente lo que es un estatus. ¿Cómo se ve un estatus? Este es un ejemplo de un estatus. Honestamente no es ni de cerca mi formato favorito. Creo que al formato en sí le hace falta un poquito de cariño, pero creo que cumple a final de cuentas del propósito de sistematizar todos los proyectos que hay durante un periodo de tiempo específico, además del periodo de tiempo específico que hay en la columna izquierda están las partes responsables, Wunderman, Joystick, Havas, que son en este caso 3 partners con los que trabajamos. Y además de eso, hay una parte de comentarios y una parte de estatus donde se ve quién está trabajando qué, cuándo lo está trabajando y si se finalizó, si se entregó, si está en proceso de cambio. Hay algunos que están en blanco porque la persona no, o la persona o el partner no está involucrado. Y si ven arriba, que es parte de lo que yo les había dicho, cada una de las pestañas del documento va documentando en cada una de las sesiones, el 28 del 09, el 5 del 10, el 12 del 10, el 18 del 10, lo que sucedió, lo que se trató sobre esos temas. Y entonces hay temas que se van dando por cerrados y el estatus debería irse achicando de temas pasados e irse agrandando con temas nuevos.
Y eso es un ejemplo de cómo se ve un formato de estatus. Me detengo aquí por si tienen alguna pregunta o duda sobre el estatus. Como les digo, no es necesariamente ni el mejor formato, ni el más bonito, pero es funcional y creo que eso es de alguna forma práctico. Aquí voy a abrirles otro que creo que es bastante mejor en términos de forma y fondo. Digamos, el orden o la presentación del mismo me gusta mucho más. Y también como la forma en la que está estructurado. Nuevamente, a la izquierda, como punto definitorio, está la parte de la campaña o el producto o el proyecto o el proceso o el pendiente, como quieran decirle, el entregable. Y normalmente las campañas o los productos tienen diferentes proyectos. Eh, el proyecto tiene un nombrecito o el subproyecto. El estatus está completado en conjunto, entrega, cambios, trabajando, listo, pendiente de aprobación. Se define una fecha de entrega, se define un responsable, un departamento, una persona. Se pone un link con los insumos. Ahí, por ejemplo, podría ponerse el link al Gantt y comentarios. Eh, Comentarios sobre la tarea o sobre cómo está. Y eso es para mí un muy buen ejemplo de cómo se llama un estatus. Aquí no hay una visibilidad visual, quiero decir, de los tiempos de entrega, de la participación de diferentes departamentos. Aquí lo único que sabemos son todas las tareas que están pendientes, sistematizadas y ordenadas en un solo lugar. Y además de estar sistematizadas y ordenadas en un solo lugar, tenemos visibilidad de quién es el responsable y cuándo se entrega o en qué estatus está. ¿Dudas o preguntas sobre esto? Ok, si me da un segundito, les muestro el tercer formato que creo que puede ser de utilidad para ustedes. Ok, curiosamente esto que les voy a mostrar también es un estatus, es una agenda de trabajo también. Para eso se tiene una sesión todos los viernes que básicamente resume el horario y la disponibilidad del equipo dividido por departamentos y nos da visibilidad de en qué está trabajando cada persona en qué periodo de tiempo. Eso es una herramienta complementaria que básicamente lo que nos dice es, ok, en el departamento creativo, por ejemplo, Fernando, el lunes no está disponible y por ende no se le pueden asignar cosas en agenda. Y luego nos da visibilidad de qué sí se le puede agendar o nos puede decir, por ejemplo, Laura durante los próximos 3 días va a estar trabajando en una estrategia de una marca o de otra marca con esto. Esto funciona también para periodos de tiempo. Usualmente nosotros intentamos traquear por lo menos 2 semanas de visibilidad, 1 semana y media de visibilidad sobre las personas y se incluyen todos los departamentos. Y esto sucede en una reunión simultánea en donde todos los directores y las directoras comentan sobre los pendientes que hay en la semana con base en el documento de estatus y lo que está en el estatus se va asignando aquí como un pendiente en este cronograma o agenda de trabajo. Aquí les presento que hay 3 herramientas mediando por lo menos entre el Gantt, el estatus y la agenda para poder llevar la trazabilidad y el seguimiento de los proyectos. Aquí no hay información, no hay brief, no hay enlace, no hay comentarios, simple y sencillamente es una ocupación visual del tiempo para entender qué recursos tenemos disponible y qué recursos podríamos optimizar o qué podríamos ponerlos a cero, cuáles recursos están saturados. Un buen ejemplo de un recurso saturado, por ejemplo, lo tenemos por acá. Si vemos este recurso por encima de los otros recursos que vimos arriba, evidentemente aquí no hay posibilidades de trabajar más cosas, mientras que acá podríamos todavía asignar cosas que no están definidas o adelantar trabajos. Entonces, esta herramienta visual es una muy buena herramienta en complemento con el estatus para el manejo de equipos durante proyectos. Quería compartirle, igual les voy a dejar un formato compartido para que puedan verlo. No sé si tienen dudas o preguntas con la agenda, con la versión 1 de estatus que vimos que es bastante más simple, o con la versión 2 del estatus o cómo el estatus se diferencia del Gantt. ¿Nada de dudas? Súper. Paso con la otra herramienta que les había comentado que quería que viéramos. Esta herramienta es particular porque es usualmente un poco desgastante de trabajar. Lamentablemente yo no soy fan de estas herramientas, sobre todo porque no soy muy bueno haciéndolas, pero entiendo el valor que generan las organizaciones. Lamentablemente es muy cansada de trabajar, es muy desgastante, sin embargo es muy necesaria. Los SOPs o los Standard Operation Procedure básicamente son
las operacionalizaciones y sistematizaciones o estandarizaciones de un proceso para que todos y todas lo implementen de una misma forma y en la misma secuencia. Esto, como les había dicho, los frameworks lo que pretenden es que disminuyamos el margen de error, y el SOP lo que busca es disminuir el margen por omisión o por errores de formato. Entonces es literalmente una secuenciación muy minuciosa de todo lo que tiene que suceder y en el orden en el que tiene que suceder para que determinada tarea se cumpla. Cuando existen SOPs, usualmente nos ahorramos además procesos de inducción, y esto, por ejemplo, para usted, Silvia, Luisa, que trabajan con grupos que están constantemente cambiando, puede ser de demasiado valor, porque el momento en que dejas un SOP estandarizado, no hace falta hacer inducciones o traspasos de conocimiento tan complejos, ni hay mucho menos riesgo en los traspasos de conocimiento, sino que se deja un documento que siempre se revise y se revisita como punto de partida para que las personas nuevas asuman sus funciones. Voy a presentarles, creo que son 3 formatos de SOP. Hay un cachimbo de formatos y pueden, obviamente, modificarlos para simplificarlos para sus tareas o hacerlos más complejos según necesiten. Y nada más me tengo un segundito para ver algo en el chat. Vea qué bonito, Luisa. Esos son 2 formatos de SOP. Vamos a ver primero el de la izquierda. Es más, voy a borrar un segundito el de la derecha para que no se me distraigan. Entonces, es un documento que primero detalla cuál es el proceso que está sistematizando. Entonces, podría llamarse ahí, por ejemplo, SOP minutas. Y entonces lo que dice es, esta es una template que nos ayuda para resolver o para dar un seguimiento de cómo se hacen las minutas en el TCU 636. ¿Cuál es el propósito? Y ahí está explicado qué es eso, que las minutas siempre sigan el mismo formato, siempre se suban en la carpeta correcta y que todas las personas, sin importar el responsable de la minuta en la sesión, sigan los mismos procedimientos para la minuta. ¿Cuáles son los temas relacionados? Entonces, por ejemplo, un tema relacionado a las minutas en las reuniones generales de los miércoles o de los jueves o cuando sea que sucedan hoy, porque en el lugar en donde se suben las grabaciones o se tienen eso, donde quedó eso en firme, es una razón para hacer las minutas. Las otras minutas son los procesos abiertos, está Calderos, está Ilinamo, está no sé qué, y ahí se ponen todas las cosas que necesitan de la minuta y para el cual tiene que considerarse la fabricación de la minuta. La otra es el contexto. Entonces el contexto es, por ejemplo, en las reuniones, cuando se participan diferentes personas, se toman acuerdo que deben dejarse en firme para darle seguimiento y se debe siempre registrar una minuta de asistencia para que esas horas se le asignen a las personas participantes. Entonces, en muy pocas palabras, a la persona que está haciendo la minuta ya entiende en qué tipo de situaciones hace la minuta, para qué sirven las minutas y por qué las minutas son importantes en el contexto del TCU. Y son importantes porque sin el respaldo de la minuta, cuando yo documento mis horas, si yo no aparezco en la foto de la minuta, a mí no se me dan esas horas. Y obviamente por el tema de acuerdos y orden y todo lo demás. Y entonces en el how to, que es el último punto, vamos a insertar un paso a paso, lo más operacionalizado y sistemático posible, que dice, paso número 1, ingresa la carpeta al archivo de Drive de el TCU 636. Paso número 2, váyase a la nomenclatura, la carpeta que dice MN 2023, donde están todas las minutas. Váyase a minutas generales, MNG, downlash generales. Agarre la última minuta que vea, dele duplicar y cámbiele el nombre. Póngale el nombre de la sesión, empezando por la fecha, downlash, minuta general. Recuerda que siempre deben incluir esto. Habiendo terminado la minuta, asegúrese de que la minuta quedó guardada con el nombre correcto y en la misma carpeta. Copie el link y envíelo en el grupo de WhatsApp. Y entonces la persona queda con paso a paso todo lo que debió haber subido, y así evitamos cosas como que, por ejemplo, yo vaya a construir una minuta en mis notas del celular y olvide finalmente sistematizarla y subirla en línea. O que yo haya hecho una minuta dándole duplicar a una minuta vieja, pero no quedó en la misma carpeta, sino que quedó en mi Drive y no quedó en las barras compartidas. O puede pasar, por ejemplo, que en vez de darle duplicar una minuta, haya caído sobre el mismo documento de minuta vieja. O puede ser más bien que todas las minutas estén en un solo documento y yo hice para eso un archivo nuevo. Entonces, lo que buscan esos documentos en el paso a paso es asegurarse que todas las personas involucradas en el proceso de minutas repitan sin margen de error o con el mínimo margen de error posible el mismo proceso y la misma secuencia. Y aquí hay un ejemplo muy facilito de cómo esto se aplica. Y imagínense, es una breteada porque es una breteada. Es mejor si se ponen además ejemplos, si se ponen imágenes, si le damos una guía visual a la persona. Pero eso se hace una vez y todas las personas que entren y que vayan a hacer minuta, ustedes son los encargados de la minuta este año o este periodo, ahí está el documento, partan de ese. Y cuando se equivoquen es muy fácil ver el paso que se saltaron. Siempre y cuando el paso esté sistematizado, se les puede hacer una llamada de atención, y si se equivocan en algo que no estaba sistematizado, es una oportunidad de mejora para el proceso mismo.
Voy a ponerles otro ejemplo aquí, devolviéndome con el que había borrado. Y es esta minuta para la publicación de contenido. Y entonces está el número de versión, porque obviamente hay iteraciones en las versiones. ¿Quién aprobó la última versión de esto? ¿Y cuándo fue la última vez que se aprobó esta versión? Para darnos cuenta si los documentos SOPs están actualizados, ¿ok? Siempre el propósito, muy corto, pero muy clarito. Y este tiene, ahí donde empieza el icono, el de la manita, cuál es el equipo responsable de leer y de enterarse y darse por enterado de este documento. Entonces puede ser, por ejemplo, en tener un SOP para los grupos de coordinación, por ejemplo, y entonces esto es para los grupos de coordinación, o para los grupos de tal cosa, para los grupos de tal otra. Y por ejemplo, algo que me gustó y por eso incluí este ejemplo, es que este step by step, este how to, esta guía, ¿verdad? Paso a paso, es además visual y ponen secuencias de cajitas el orden en que pasan las cosas. Para algunos procesos es mejor el 1, 2, 3, 4 buleteado que está a la izquierda y para otros procesos es mucho más práctico darle un respaldo, un complemento visual al proceso que estamos describiendo. Tan minuciosos y precisos seamos en el SOP que preparemos, tan seguros podemos estar de que la gente no va a equivocarse o que va a seguirlo al pie de la letra. Pero este documento del SOP es una de las mejores formas de estandarizar la forma de hacer las cosas en general, y usualmente la forma de hacerlo es agarrar a la persona que mejor ejecuta el proceso y pedirle que documente el cómo lo ejecuta y convertir eso en un SOP. Y así también tenemos que cuando alguien se nos va, alguien muy bueno, muy gato, muy arrecho en alguna función específica, no perdemos la calidad del trabajo que está haciendo, sino que más bien trasladamos eso al resto del equipo. Esto es otro ejemplo. Como les digo, a mí no me encanta esto, es un poco ingenieril y yo soy un poco más desordenado, caótico. Pero abajo tenemos una documentación de todas las personas involucradas con un icono que representa al equipo. Si se dan cuenta, este SOP o este proceso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos involucrados, por lo cual es muy importante el quién entra y el quién sale en cada uno de los puntos y se define por dónde empieza. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Dónde hay un checkpoint interno? ¿Quiénes son las partes involucradas? En algunos hay una parte involucrada, en algunos hay 2 partes involucradas, en algunos hay hasta 5 partes involucradas. Y esto va llevando la secuencia exacta. Por ejemplo, después del checkpoint 1, hay cosas que empiezan a suceder en simultáneo. Y es un proceso largo para que se den una idea. Este proceso sucede a lo largo de casi 6 meses, pero es muy claro saber si yo estoy en el pre-work, que estoy empezando y que deberían haber 2 personas o 2 equipos trabajando y que me falta un montón. Entonces, en una sola diapositiva estamos resumiendo un proceso de 6 meses que involucra 7 departamentos y probablemente unas 8 o 10 personas distintas de una forma muy fácil. Y si se dan cuenta, también abajo está el responsable, el accountable y el consultant, puestos en colores que machean a los iconos que están arriba para que sepan no solamente quién se involucra, sino desde qué rol se involucra. Eso se relaciona más con la RASI, que ya casi la vamos a ver, pero eso es una muy buena forma visual de documentarlo, derivado a lo que vimos con esos 2 ejemplos. Como les digo, para cada framework hay tantos formatos como hay gustos, pero lo importante es encontrar un formato que nos sirva a nosotros y a nosotras. Me detengo un segundito para tomar agua y por si hay dudas, me cuentan. Y si voy un poco rápido también, porque sé que estos documentos pueden ser complejos de navegar o de digerir. Ninguna duda, pregunta de cómo plantearlo, cómo hacerlo, cómo sistematizarlo. ¿No quieren que me tengan en ninguna parte del documento? ¿Podría devolverse como el título, por favor, del SOP? A este. Sí, listo. Es que no me dio chance de apuntar. No te Gracias. preocupes. Con todo gusto. ¿Me avisas? Listo, ya. Súper. ¿Algún otro o alguna otra? Ok. Estamos. Vamos con el siguiente punto, que es la RASI. La RASI básicamente es una matriz que define y establece 4 cosas, cada una definida por el acrónimo mismo que representa la palabra. La primera son las personas responsables, que son las personas, los equipos o los departamentos que son responsables del producto o el entregable como tal. Son las personas que se sientan a fabricar lo que sea que estemos haciendo. Puede ser una foto, puede ser una minuta, pero por ejemplo, en el caso de las minutas, los responsables son las personas
¿Qué hacen las minutas? Hay otra persona que es la segunda, que son los accountables. Es la persona responsable del proceso, no del entregable, no entrañable, perdón, del entregable como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso del TCU, digamos que a mí me toca hacer las minutas de las reuniones generales, pero es Gaby quien tiene que asegurarse de que yo las haga. Entonces, sí, más allá de que a mí me pueden regañar porque no las hice, Luisa también va a levantar el teléfono y decirle, Gaby, ¿cómo es posible que durante las últimas 3 reuniones no tenemos minuta? Que huevo un papo que no la hizo, no la preparó, no la juntó, se le olvidó, se le borraron, pero las minutas son responsabilidad tuya. Entonces, el accountable es la persona que hace que el proceso suceda, que se asegura que el proceso tenga los estándares de calidad, las fechas de entrega y los formatos establecidos, pero no es quien hace el proceso, sino quien lo supervisa. Después tenemos las personas consultadas, que son las personas que se toman cuenta en la fabricación del proceso, de la solución o del producto, pero tampoco son responsables del entregable ni del proceso en sí. Un muy buen ejemplo con esto siguen siendo las minutas. Yo podría mandar la minuta al grupo del TCU y decirles, chicos, chicas, ¿creen que se me escapó algo? ¿Está todo? Y la gente podría contestarme, está todo, papo, no te preocupes, quedó perfecto. Y fueron consultados respecto al contenido de la minuta misma. Incluso alguien pudo haber dicho, ay, se te olvidó poner tal cosa, ay, yo no aparezco porque entré tarde, porfa, agréguenme. Ay, sí, listo, ya lo cambio. Y fueron consultados y fueron tomados como input, digamos, o como insumo para hacer el producto. Y por último, están ahí las personas informadas, que son las personas a las cuales se le da visibilidad tanto del proceso como del avance como del resultado. Entonces, por ejemplo, Luisa puede figurar como una persona informada, decirle, Luisa, ya tenemos todas las minutos del periodo. Luisa, nos faltó una minuta. Luisa, se perdió un documento. Luisa no tiene que conseguirlo, no tiene que fabricarlo, no tiene que reponerlo, no se le va a consultar con ella para ver si lo tiene, pero tiene que estar enterada de lo que está pasando. Y así son las RACIs. ¿Por qué se hacen RACIs? Porque especialmente cuando tenemos productos que son complejos, porque hay muchos departamentos o porque hay muchas personas involucradas, la RACI delimita bien qué rol juega quién y en qué momento. Por ejemplo, si yo me devuelvo acá, el rol de responsable de cada una de las etapas cambia dependiendo de en qué etapa estamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el pre-work lo hacen, aquí dice la agencia digital y lo hace la agencia de medios, pero en el desarrollo del entregable, la agencia de medios se convierte en un consultado y ya no en un responsable. Entonces, nuevamente, dentro de un mismo proceso, dentro de un mismo macroproceso, en una subtarea, diferentes departamentos pueden jugar diferentes roles y por eso es tan importante delimitar las RACIs. Este es un ejemplo de la RACI. Lamento que estuviera en inglés, no alcancé a encontrar uno en español, pero a la derecha está la definición de los términos, responsable, accountable, consultado e informado, y qué es cada uno. A la izquierda, el entregable por actividad, el diseño del sitio, el diseño de wireframes, la creación de guía de estilos, el código, y a la derecha están todos los roles, todos los departamentos, pueden ser hasta los nombres de las personas, y dentro del proceso del diseño del sitio, cuál es el rol que juega cada uno. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso hay más de 2 personas o 2 departamentos informados. En el caso del diseño del sitio, que es el que estamos viendo en la primera línea, los 2 departamentos de desarrollo web, el de backend y el de frontend, son informados porque tienen que saber que se está haciendo el diseño, pero no les compete ni participar, ni dar su input, ni entregar el producto como tal. Y ahí va a ir cambiando, pueden haber también más de 2 consultados. No debería haber, me parece, nunca más de 2 responsables porque solamente más de 2 accountables, solamente sí pueden haber más de 2 responsables cuando hay co-creación o colaboración. Otro formato de la RACI, por ejemplo, está por acá. Yo tengo la lista de entregables tipificado al lado izquierdo, una lista de subentregables o tareas explicitado a la parte derecha, y yo pongo, en vez de la letra en cada una de las partes, yo más bien pongo la RACI arriba y pongo quién forma parte de ese entregable, de ese consultor, de ese RACI, de ese accountable a la derecha. Eso es una forma de invertir las jerarquías o las variables. Arriba estaban las personas y abajo la RACI. Aquí está arriba la RACI y abajo las personas o departamentos involucrados. ¿Dudas o preguntas con el tema de la RACI? Yo tengo una duda. Adelante. Digamos, yo creo que más bien va del lado de cómo tener esas comunicación interpersonal, porque muchas veces pasa, porque a mí me pasó que uno establece la RACI, establece los roles, pero una de las partes falla o hay que estar detrás de esa persona. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando una parte falla y hace que todo el proceso falle? Putica, qué buena pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? Catalina.
Súper buena pregunta, Catarina. Muchas gracias. Ok. Punto número uno, tenés que entender quién sos vos. Si vos sos la responsable, la consultada, la involucrada dentro del proceso. Y lo más importante es identificar quién es el accountable. El accountable usualmente va a ser una jefatura. Eh, ¿Por qué? Porque va a ser responsable del proceso como tal, pero no del entregable o de todos los entregables. Cuando una persona, por ejemplo, un responsable, está faltando a sus responsabilidades, a sus fechas, a su todo eso, lo primero es abordarlo con la persona. Entender primero si hay una situación extraordinaria que justifique el por qué sucede eso. Si no hay una situación extraordinaria, si hay una falta de capacidad, una falta de conocimiento, una falta de información que está dificultando la entrega, y si no la hay tampoco, es escalar esto a los superiores, las jefaturas, etcétera, a los líderes de proyecto, porque el problema que tiene esto es que muy probablemente impacte el resultado de todo el equipo. Esto cuando existen jerarquías dentro de una organización. Digamos que la jefatura no hace nada, yo te recomendaría, aunque no es lo ideal, reorganizar la RACI para redistribuir el trabajo. Si hay personas que dependen de que una persona cumpla su parte y no la cumple, igual todos están afectados. Entonces la RACI no es un fiel reflejo de lo que tiene el equipo a disposición. No sé si me explico. Y documentaría muy bien, que es parte de lo que busca el Project Management, definir quién sí finalmente lo hizo, cuáles fueron los tiempos de entrega o la calidad de esa entrega. Parte de mi invitación es, primero, la documentación de todo. En la medida en la que todo está documentado, todo puede ser defendido o presentado como evidencias. Y punto número dos, algo que recomiendo mucho es perdamos el miedo a la confrontación. Algo que yo me he encontrado en mi trabajo es, hay demasiadas personas extranjeras. Yo trabajo con un chileno, con una guatemalteca, con un colombiano y con un peruano, bueno, y con un mexicano, además de un montón de personas costarricenses. Y me he dado cuenta que los ticos tenemos el problema de que tenemos mucha resistencia, miedo a la confrontación. Y la confrontación no necesariamente es una confrontación personal, sino un enfrentamiento a los compromisos que tenemos de trabajo. Entonces hay que propiciar más el hecho de que podamos poner sobre la mesa y que, por ejemplo, esto no es una buena presentación, por ejemplo, o el hecho de que habíamos tomado un acuerdo y que ese acuerdo no se cumplió y ahora qué vamos a hacer al respecto. Yo sé que lo que te estoy diciendo no será como algo definitorio, pero si lo tomas en práctica, créeme que en el acumulado de tiempo te va a servir mucho, porque son dos cosas que no solemos hacer adecuadamente. La redistribución, la resignación del hecho de que hay gente que no cumple con lo suyo y por ende la redistribución de la carga de trabajo, la documentación de esa falta o esa ausencia y la confrontación o la puesta en evidencia de esas cosas. Eso es lo que te recomendaría porque aunque no puedes gestionar el trabajo por otros, puedes gestionar tu involucramiento y tu resultado en el trabajo. No sé si me expliqué. Ah, ok, sí, no, más bien muchas gracias. Sí, porque es como una parte muy clave de esos procesos que tiende a fallar, sobre todo en la U, entonces muchas gracias, más bien. Súper, con mucho gusto. Y sí, por ejemplo, o sea, sí, el abuso es un excelente ejemplo de eso, porque usualmente la persona responsable es el profe o la profesora, y muchas veces la respuesta es, ustedes tienen que acomodarse. Y claro, uno se acomoda de ella, al final de cuentas uno se resigna y se echa encima el trabajo de compañero o compañera, pero hay que documentar muy bien, y por ejemplo, un Google Drive es una buena forma de hacerlo, de quién hizo eso, de cuántas de las palabras que hay escritas en el documento aportó la otra persona, de si se conectó a la reunión, de no se conectó, y al final de cuentas presentarle evidencia al profesor o profesora de que no fue parte del trabajo. Y no es nada personal contra la persona, pero nadie tiene por qué cargar con la responsabilidad de alguien que no está cumpliendo en algo que en teoría es un trabajo en equipo. ¿Cierto? Sí, sí, Súper. cierto, cierto. Muchas gracias. A la orden. ¿Algún otro o alguna otra que quiera poner una pregunta sobre el sistema de las RACIs o cómo delimitarlas o utilizarlas? Creo que tengo una preguntita en el chat, dame un segundito. Súper. Así me gusta, Luisa. Eh, ok. Entonces a seguir. Ay, mira, no puse el texto de los SLAs, yo sabía que algo me había faltado. Y perdón, es que la semanita ha estado un poco ajetreada, entonces no le pude meter tanto cariño a la presentación como quería. Ahí no debería decir SADASD, sino lo que debería decir es que los SLAs, básicamente lo que son Service Level Agreements. Y voy a apuntarlo de una vez para que les quede en la presentación. Eh, Listo.
Entonces, los SLAs son eso, una explicitación del nivel de calidad de servicio o recurrencia y expresa mutuo acuerdo por ambas partes para estandarizar o como estándar de entrega o cumplimiento. Entonces, sí, podemos tener un scope of work, que el scope of work define el cómo, digamos, se entrega una vez a la semana, en este formato, se entrega, hay como definiciones de los alcances sobre todo. Entonces, por ejemplo, yo puedo venderles a ustedes un reporte o una capacitación, pero la capacitación es de 1 hora o de 2 horas, no, es de 1 hora, ¿ok? Eso está en el scope of work. La capacitación es de un tema o de 2 temas, no, es de un tema, bueno, súper, eso está en el scope of work. Pero el Service Level Agreement tiene que explicitar la calidad de servicio esperado y entonces por ende tiene que indicar el cómo vamos a medir o cómo vamos a consensuar si la presentación al final del día fuera una presentación. Entonces la presentación debe de tener además un respaldo de grabación, debe de entregarse con una semana de anticipación, debe de contar con al menos 50 diapositivas, no puede ser un copy-paste, tiene que tener un respaldo de insumos, ejemplos, formatos que se presenten en una carpeta aparte y debe ser enviada con 3 días después de haber cerrado la capacitación. Eso es un Service Level Agreement. Si yo incumplo alguna de esas normas, yo estoy faltando no a la prestación de servicio, sino a la calidad del mismo. Y eso es lo que buscan establecer los Service Level Agreements y nuevamente, como toda herramienta de Project Management, busca tener una contingencia para evitar las confusiones por subjetividades, ¿ok? Yo sé que aquí hasta aquí esto suena un poco como robótico, un poco espacial, pero estoy seguro que ustedes han estado expuestos al Service Level Agreement y quiero preguntarles si a alguno o alguna se le ocurre uno que hayamos visto en la vida diaria. A ver, anímense y péguense un batazo. ¿Se les ocurre algún Service Level Agreement que hayan visto en sus vidas diarias? Sí, no y cuál. Para servicio al cliente o así, el tiempo de respuesta, por ejemplo. Ok, está muy bien. Está muy bien. Eso es más parecido al SOP, por ejemplo. O bueno, puede ser un Service Level Agreement. La única diferencia es que el Service Level Agreement es un acuerdo entre quien lo recibe y quien lo ejecuta. Y lo que decís puede ser, aunque también tenés razón, puede ser más bien de quien lo supervise y quien lo ejecuta. Pero, por ejemplo, uno sabe que cuando trata con personas del gobierno, tienen tantos días para responder como máximo. Eso es un Service Level Agreement. Ahí hay un muy buen ejemplo, Adrián, súper bueno. ¿Alguna otra que se anime? Tal vez como cuando uno alquila un carro que tiene como que hacerse cargo del gas y devolverlo lleno y como que uno se lo van lleno y así. Puta, qué buen ejemplo, perdón, yo os he dicho que soy mal hablado. Qué buen ejemplo, está súper bueno. Es un excelente ejemplo porque hay un Service Level Agreement de ambas partes. Hay que devolverlo lavado, hay que devolverlo con el tanque lleno. Ellos nos aseguran que el carro lleva todos los requisitos y todas las cosas de fábrica, que va sin rayones. Incluso te hacen hasta revisar de que trae la gata, de que trae esto y hay que devolverlo en las mismas condiciones. Me encanta ese ejemplo, súper bueno. ¿Uno más? Ok. Gracias a ambos por participar. Voy a poner aquí 3, voy a borrar 2 de ellos y me voy a centrar primero con el primero. Todos los planes de teléfono tienen un Service Level Agreement implícito. A uno le están diciendo que a cambio de 25,200 colones al mes, yo tengo redes sociales ilimitadas y me explicita cuáles redes son, una cantidad de minutos definidos o ilimitados o estandarizados, 12,000 minutos, 500 minutos, 500 mensajes, lo que sea. Con ciertas condiciones, sí, pero a tus contactos, claro. Me dice, además de eso, que voy a adquirir un plan de 21 gigas. Significa que después de los 21 gigas probablemente el servicio se ralentice, pero tengo hasta 21 gigas. Y yo podría, por ejemplo, cuando estoy contratando un plan de internet para la casa, no sé si así funciona para el celular, llegar y medir si de verdad tengo las 100 megabytes activas o los 100 megas que supuestamente me dice el plan que tengo. Y si no lo tengo, yo llamo y me quejo y probablemente me reconozcan una parte de la factura o me den algún bonus o algún adicional, porque acordamos expresamente cuál es el mínimo del servicio que yo debería de recibir y está pautado y acordado por ambas partes. Esto es un excelente ejemplo de un Service Level Agreement a la adquisición de un servicio o un producto. Voy a pasarme a otro. Ok. Este que dejo aquí arriba es básicamente un servicio de suscripción de vinos de la tienda Vino, uno de nuestros productos o nuestras tiendas, en el cual por un monto mensual uno puede ponerse un programa como de fidelidad en donde recibe dos botellas de vino al mes, 3 botellas de vino al mes o 3 botellas de vino al mes premium con diferentes niveles de calidad cada botella para que uno amplíe su paladar en términos de marca, en términos de denominaciones de origen, en términos de
tipos de uva y conozca más sobre el mundo vinícola. Y, por ejemplo, cuando uno adquiere alguno de los planes, hay una fecha de tiempo o una fecha en el mes de entrega acordada y una cantidad y una calidad de vinos. Si la calidad, la fecha o la cantidad de vinos no se cumple, vino me estaría incumpliendo el Service Level Agreement, por ejemplo. Y este es otro buen ejemplo de cómo hasta en los servicios de suscripción pasa también con Netflix, pasa con muchas de las cosas que usamos en el día a día, nos establecen SLAs. Y el último, que me parece demasiado cercano, es cuando a uno le dicen, si no te damos la factura, el pedido es gratis, la pedida llega en 30 minutos o menos, o el pedido es gratis, y así hay tantas condiciones que establecen un mínimo de servicio que vamos a recibir, que usualmente también se utiliza como un diferenciador del producto de la empresa que nos atiende. Y esto es, a grandes rasgos, un Service Level Agreement. Aquí yo les puse un documento que profundiza el Service Level Agreement. También tiene algunos tintes de Scope of Work para la definición de los servicios, pero con lo que me gustaría centrarme es, por ejemplo, con la definición de aquí, voy a hacer zoom, porque vean el nivel de precisión que tiene. Detalla quiénes del equipo están involucrados, cuál es el nombre, el nivel de seniority o el rol que tiene dentro del equipo y el número de contacto. Y te estoy diciendo, cuando compras mi paquete de redes sociales, incluye horas de el director de arte, del ejecutivo de cuentas, del no sé qué, y estas son las personas. Y me establece cuáles son las condiciones de atención en horario regular y en otros tipos de situaciones. Entonces, por ejemplo, ahí detalla, en esta locación, en días regulares, puedo recibir horario desde hasta en Australia o en otros. Los fines de semana no tengo los servicios, o si tengo servicios solamente bajo esas condiciones. Si yo necesito un call support, que es no tengo que hacer una consulta, sino que lo necesito, puedo hacerlo bajo esas condiciones. En los fines de semana puedo hacerlo bajo esas condiciones y uno puede incluso especificar, por ejemplo, que cuando se hace un contacto en fines de semana o sin planificación o notificación, el servicio cuesta el doble, pero si se deja explicitado, no hay problema porque es un preacuerdo. Es como cuando uno negocia con Luisa, que hay cierto tipo de tareas que tienen 1.5 horas o 2 horas porque son más complejas, más tediosas, porque hay otras cosas que necesitan de uno que no se ven claramente reflejadas en el cronómetro. Ahí hay un Service Level Agreement también, por ejemplo. Siempre se lo recomiendo mucho porque les va a ahorrar muchas discusiones posteriori de cuando algo se incumplió, cuando alguien no llenó las expectativas de alguien. Entonces creo que es una de las mejores herramientas que podemos tener para la definición de alcances de un proyecto y después para la resolución de conflictos cuando se presentan. ¿Dudas o preguntas? Súper. Les planteo un espacecito para movernos, yo descansar un poquito la garganta, tomar agua. ¿Les parece si estamos de vuelta a las 15 en punto? De esta forma me permito, como les digo, movernos. Ustedes estiran las piernas, ven con agua. A las 15 estamos acá y retomamos con la segunda parte del taller, donde vamos a repasar muy brevemente una presentación que pretende resumir algunas de las mejores prácticas para presentar proyectos en general y que creo que les puede servir mucho. Súper. Entonces voy a ponerlo en el chat por si alguno no estaba en el momento en que lo dije, pero 5:15 retomamos sin falta. Muchas gracias, chicos y chicas. Estamos en un ratito con ustedes. En el momento en que guardo silencio y está la imagen, la emoción que quería transmitir quedó clarísima. Entonces, en vez de hablar sobre la sonrisa, yo la presento y me callo. Utilicen apoyos visuales para complementar las ideas y hacerlas mucho más contundentes. Ese es el recurso número 1 que les pongo sobre la mesa. El recurso número 2 que les pongo sobre la mesa son las metáforas. Cuando una persona explica algo, puede ser difícil de entender para las otras personas. Y por eso es que yo llego e intento hacer metáforas o símiles, como cuando yo digo, yo no utilizaba TikTok, pero una vez que lo utilicé me encantó y ahora no me imagino mi vida sin ello. Es un excelente ejemplo, una metáfora, una analogía, un símil del cómo el project management puede tener la misma función dentro de sus vidas prácticas profesionales o académicas. Entonces, la incorporación de las metáforas es una forma de transferir paquetes de conocimiento o de información que no son tan fáciles de digerir y las hace mucho más, uno, memorables para las personas y dos, las hace mucho más entendibles. Entonces, por eso es que los dichos populares, las analogías, las metáforas, los símiles, todos estos recursos literarios son una excelente forma de transmitir muy bien las emociones o las intenciones que ustedes tienen detrás de un punto.
Otro de esos tiene que ver con los chistes. Yo particularmente o personalmente procuro incluir muchos chistes en mis presentaciones. Los chistes son excelentes rompedores de hielo, son excelentes elementos de recuperación. Cuando uno tiene un chistecito, por ejemplo, Adrián, que debe estar dormidísimo, cuando uno hace eso, Adrián se despertó y todo el mundo hizo una risita, ja, 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 y entonces recuperas el control de la audiencia. Y también el chiste ayuda mucho con la recordación, porque evidentemente cuando nos reímos, suceden procesos cerebrales que hacen que la información que estamos recibiendo se consolide mejor en la memoria. Entonces les recomiendo mucho incorporar chistes. No se trata de contar chistes de Pepito, sino agarrar pequeñas cositas, como que dice, yo en este momento estoy como la persona que tiene el oso en la foto de perfil. Es un chiste, no jajaja, pero sí un jijiji que rompe un poquitito la dinámica con la audiencia y que recupera la atención de las personas. Entonces, en la medida en la que hacemos eso, también establecemos un rapport, una cercanía con el público, y la cercanía con el público es una cuestión súper importante para transmitir confianza o seguridad, y además para transmitir afinidad o empatía, lo cual también puede hacer que sus presentaciones salgan mejores. Otra cosa que es súper particular y que es muy efectiva, perdón, me acomodo aquí, es establecer intimidad. Establecer intimidad tiene un componente físico que es muy difícil transmitir en este momento en digital, pero que tiene que ver con el hecho de que me estoy acercando, a la cámara, y al acercarme a la cámara, el acercarme a ustedes en una sala de reuniones, el bajar un poquito mi tono de voz, el hacer como si les estuviera contando un secreto, hace muy diferente la dinámica de la presentación, incluso el contenido, como que de alguna forma dramatiza un poquito lo que estoy diciendo, y cambia por completo el ritmo de la presentación. Entonces, establezcan intimidad. Una forma de hacerlo es la forma física que les acabo de mostrar. Otra forma de establecer intimidad tiene que ver con incorporar recursos. Por ejemplo, a mí mi mamá siempre me decía, y ese es el ejemplo, cuando yo digo esto, es que mi mamá siempre me decía, a mí de carajillo me enseñaron, yo le aprendí a mi abuelito, cuando uno incorpora cosas, detalles, nada demasiado personal de la vida de uno y lo trae aquí como ejemplo, estás compartiendo algo de vos con la gente. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me decían que vamos despacio porque hay prisa. Y eso a mí me cambió la vida. Es algo que yo estoy poniendo enfrente de ustedes, vulnerabilizándome, que probablemente haga que ustedes también se abran más a mí y por ende hacia la presentación. Entonces, la intimidad se puede hacer desde el contenido o desde la gesticulación corporal. Lo otro es el uso del espacio. No se queden congelados así frente a la pantalla, no se queden así, no se queden viendo, vean la pantalla, vuelvan a ver para allá, usen las manos, muévanse alrededor. Yo voy a pasar porque el uso del espacio digital es un poco absurdo de mostrar, pero la postura y el uso de las manos, la forma en la que yo me acerco, la forma en la que yo enfatizo, cuando yo uso las manos, cuando yo uso solamente una mano, pero toda la gesticulación corporal tiene que ver con el ritmo y el elemento de la presentación, y por eso es que yo hago así, intento enfatizar. Es como cuando uno ve italianos en TikTok, una analogía. Se nota que están diciendo algo que uno no entienda lo que están diciendo, pero de que hay emoción, hay emoción. Entonces la contundencia, lo que hace el cuerpo, el doblar los hombros, el sorprenderse, el arrugar la cara, el decir, ahora que yo me acerqué y empecé a decir como este efecto de simular que no estoy encontrando las palabras, a pesar de que es exactamente lo que quiero decir, ayuda mucho con la narrativa y con la sensación de la historia. Entonces aprovechen y usen su postura, por supuesto. Lo otro es las preguntas. Aquí yo quiero, antes de contarles un poquitito de cómo utilizar las preguntas, que me cuenten o pedirles que me cuenten si alguno o alguna ha tenido una situación en la que se dio cuenta en media presentación que estaba diciendo demasiado. Y en ese momento, el tanto decir, los puso más nerviosos o más nerviosas. No sé si a alguien le ha pasado, no sé si a Jime o a Adrián o a Catalina o a Daniel que andaba por ahí. ¿Alguno le ha pasado o alguna le ha pasado? Me pasa mucho que digo, digamos. Ah, claro, la muletilla, digamos. Súper buena, man. Pero las preguntas básicamente es una forma de involucrar a la audiencia y puede hacerlo como lo acabo de hacer, como literalmente haciendo una pregunta que no necesita una respuesta compleja, pero que involucra a la audiencia, o haciendo preguntas que no necesitan una respuesta, preguntas retóricas, como yo decirle, puta, ¿verdad? No hay nada más feo que quedarse trabado en una exposición, ¿cierto? ¿Cierto? Y seguís. Pero utilizar las preguntas como un método de reflexión, como un método de énfasis, es algo que les recomiendo mucho incorporar para que no solamente sea dele y dele y dele con la información, porque a todos y a todas nos gusta que nos pregunten cosas y aunque sea uno diciendo, entonces involucren a la audiencia. Lo otro, que yo creo que es una de las herramientas más poderosas de énfasis, es el silencio. Hay un juego de ventas que es, uno expone lo que quiere vender y se calla, y el primero que habla pierde. Entonces hay momentos en los que uno tiene que decir, no hay nada más valioso para una presentación que un espacio de silencio.
Y ese momento en el que uno no habla, en el que deje que el silencio nos envuelva, en que uno cambie el ritmo y el tono de la presentación, la fuerza es otra. No sé si me explico, pero la intención, la intensidad de lo que uno está contando cambia por completo. A que si yo estuviera hablando y hablando y hablando y entonces les cuento y les digo, no, cuando yo me callo, el ritmo y el poder del énfasis cambia. Eso me lleva al último punto, creo que es de los últimos, que tiene que ver con justamente lo que estoy haciendo, que es la enunciación. Puta, cuando yo digo algo y me quedo pegado y lo enuncio y cambio la forma en la que vocalizo al respecto, incluso subo el volumen, bajo el volumen, pero gesticulo toda mi pronunciación de una manera distinta y lo acompaño, no sé, de un silencio, la emoción que se transmite es otra y hace que la presentación y que por ende la atención del público, incluso la recordación de la misma, cambie bastante. ¿Qué les recomiendo? Perdón, ¿qué les recomiendo? Que lo practiquen. Nada de esto que esté en esta presentación es algo que se domina en el primer intento, definitivamente. Es algo que se domina a través de la práctica y la mejor forma de practicarlo es al momento de construir la presentación, retarse a meter un chistecito en la primera parte. Retarse a que después del punto de clímax de la presentación usted deja un espacio de silencio unos segunditos. Retarse a incluir en la dinámica de calentamiento o hacia el final algunas preguntas que involucren al público. Retarse a saber en qué momento la mano acompaña, la mano trae, en cómo utilizan su cuerpo y en la medida en que lo practican en sus casas antes de salir a presentar, les va a salir natural. Y una recomendación es, recuerden que el hecho de que les compren la idea, el proyecto, se los aprueben, le den más presupuesto, le renegocien los tiempos de entrega, todo depende de la forma en la que ustedes lo expongan. Una mala idea bien vendida es una buena idea y una buena idea mal vendida es una mala idea. La forma es tan importante como el fondo. En serio, preocúpense por aprender a exponer bien porque van a pasar los próximos 40, 50 años de su vida haciendo exposiciones y presentándose frente a diferentes públicos por diferentes razones. ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una, digamos, cuando uno va a presentar la idea de un proyecto, como qué información clave piensa usted que hay que presentar cuando hay tiempo muy limitado, porque, bueno, no sé, pasa que uno quiere como hablar de todo, ¿verdad? El proyecto, porque le apasiona, le parece muy chido, pero qué cosas puntuales diría usted que es lo que sí o sí hay que mencionar, digamos, en la presentación. Súper. Perdón, ¿tu nombre? Daniel. Súper. Gracias, Daniel. Daniel, esto que me estás preguntando es por alguna situación, un ejemplo en específico, ¿mae? Varios. Como, Okay. Te sí. pido un favor, ¿puedes decirme el que se te ocurra? ¿De qué era el proyecto y a quién se lo estabas presentando, mae? O sea, bueno, he tenido como ideas de pitches, por así decirlo, pero también, por ejemplo, hace poco no, como ya en noviembre, octubre del año pasado, pero tenía que presentar una propuesta de rediseño de unos landing pages del lugar donde trabajo. Y como que yo quería hacer una comparación de un antes y un después, e ir como por cada cosa, porque además los landings tenían como muchos datos, como estadísticas, etcétera, y yo había agarrado muchos de esos datos y los había puesto de una manera mucho más visual, porque antes estaban como en texto. Y como que se lo estaba enseñando a como a la jefa de las jefas del lugar donde trabajo también, era como la representante. Y pues sí me dijo que tenía el tiempo muy corto en un momento, o sea, me sentí como medio mal porque un momento me haces que tengo el tiempo muy corto, necesito que vaya como al punto, ¿verdad? Y yo no sabía cuál era el punto, porque yo le estaba como haciendo un before and after de lo que era, que yo sentía que era lo que estaba haciendo bien para esa propuesta, pero y al parecer no. Entonces sí, tiene como Okay. esa situación y otras donde ya ahí estaba la propuesta, otras han sido donde nada más es como la idea, digamos, y no sé cómo en qué enfocar. Clarísimo, Mae. Súper bueno el ejemplo, te lo agradezco muchísimo, Daniel. Voy a ponerte un ejemplo que yo viví ayer y voy a complementar mi historia con la tuya como para darte una respuesta más completa, Mae. Ayer se acercó un grupo de otra parte de la empresa a pedirme que evaluara el sitio web que acaban de cambiar y que por favor los acompañara a presentarle a la junta de directores de la compañía el sitio web para que si hicieran alguna pregunta técnica yo pudiera apoyarlos o secundarlos desde mi área de expertise, ¿verdad? Cuando me hicieron una presentación, yo les dije, ok, desde siempre desde el respeto, desde la contribución,
esta forma de contarlo es muy aburrida. ¿Por qué es muy aburrida? Porque va paso a paso. Bueno, ese es el home, y ese es el no sé qué, y ese es el no sé qué, y eso a nadie lo entretiene. Entonces yo le decía, ¿qué pasa si nosotros contamos una historia en donde se evidencia la sitio web, pero que no voy mostrando el sitio web como pantalla por pantalla, porque eso no es fácil de seguir? Entonces yo les dije, ¿qué pasa si nos inventamos 4 nombres? No, el nombre de Margarita, que es una de las accionistas de la empresa, que se mete al sitio web con un propósito específico, encontrar la parte de accionistas. Y otra historia de Susan, que está buscando más información sobre nuestras marcas y nos encontró en Google. Y el nombre de Esteban, que está buscando temas de empleo. Y entonces cuando presentamos a Esteban, que ellos van a poder reconocer a Esteban, ponerle cara, ponerle nombre, saben que ahora la página web tiene una forma más fácil de llegar en tantos clics a la función que siempre ha querido realizar. Y entonces ven el sitio web a los ojos del consumidor que lo va a vivir y ya no a los ojos de si me gusta, de si no me gusta, de si lo entendí, de si no lo entendí. Y entonces hacía la historia mucho más digerible, ma. Eso fue lo que yo les recomendé. Además de eso, les di otra serie de recomendaciones para exponer al foro, ma. ¿Qué es lo primero que te propongo o que te invito a pensarte es qué querés transmitir vos, ma? Vos evidentemente querés transmitir que tu trabajo fue un buen trabajo y que hay una mejora considerable de la primera vez y la segunda. Perfecto. Eso es lo que queremos transmitir. Todo lo demás es un adorno, pero eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Por qué le importa a la persona que se lo está exponiendo? Y eso es una pregunta seria que hacerse. A veces la respuesta no les importa. Por ejemplo, en el foro de mañana, la verdad es que no les importa, o sea, les importa muy poco. Pero entonces hay que encontrar una razón para que les importe, mae. La razón que yo encontré es si a ellos no les importa, a los clientes que se deben sí les importa, y por eso la historia se cuenta desde ellos, mae. Entonces, por ejemplo, si vos estabas hablando no con la jefa de diseño, voy a inventarme que era con la jefa de marca o con la jefa de negocio. Si vos le contás que gracias a que vos cambiaste el diseño, que con el cambio de diseño el usuario pasa más tiempo viendo el contenido y menos tiempo dando clics, por ejemplo, o que ahora la información, el tiempo de permanencia promedio con Google Analytics pasó de ser 1 minuto a 1 minuto y medio porque la gente ahora sí entiende el contenido y ahora es más navegable, eso es algo que le podría importar a ella, mae. Y la pregunta, lo último que deberías de hacer es ¿en dónde más podría hacerse? Entonces vos llegas y le decís, hey, vieras que identificamos una mejora clave en este indicador que para vos puede ser importante. La forma en la que esto que es clave para vos mejoró fue esto, que es lo que a vos te importa demostrar, que mejoraste el diseño. Y acá hay otras 3 áreas en las que esto también podría hacerse, por si te interesa que me ponga a trabajar en eso. Es como yo lo hubiera hecho. No sé si logré como explicarme o ejemplificarte un poquitito el cómo mapear la situación. O sea, tremendamente específico, porque sí, algo así o sea, como eso de ir enseñando página por página y hacer un before and after era como lo que yo lo estaba haciendo y pues sí lo estaba haciendo todo mal. Pero bueno, muchas gracias. Súper. Ahí lo que pasa y nunca te sientas mal es que ese trabajo para vos es lo más importante porque es lo que a vos le estás dedicando horas. Pero en la hora en el calendario de un gerente o una gerente, más la cantidad de proyectos y pendientes que hay es demasiado. Entonces todos los proyectos tienen menos importancia del contexto de esa persona. Entonces la profundidad que vos le puedes dar a un gerente sobre algo que para vos es muy importante no debería ser la misma. Más bien partir de algo que les interesa a ellos, meter lo tuyo y meter en dónde más podría hacerse. Y el valor que va a generar y el aprecio que va a tener hacia tu trabajo y hacia vos va a ser enorme, te lo aseguro. Pero gracias a vos también por el ejemplo y por la participación. ¿Alguna otra que quiera poner un ejemplo o hacer una pregunta? Yo tengo una. En esto que decías como de que involucrar a la audiencia o a la persona que lo esté recibiendo, ¿qué se hace, digamos, cuando uno plantea la pregunta y nadie responde? O sea, como que debería prever ese escenario y responderme yo misma como expositora, ¿o qué procede? Yo te plantearía que dependiendo del tamaño de la audiencia o del tipo de foro, incluso cuando uno está viendo ahí a la gente, tenga siempre una salida en la que no necesitas que alguien conteste. Entonces voy a decir un ejemplo. No sé, ¿ustedes alguna vez han estado en alguna situación en la que hace una pregunta y nadie contesta? Porque yo sí. Y ahí vos ya sabes en 2 segundos si alguien te contestó o no. Alguien mueve el micrófono, hace así. Si nadie hizo eso, y es más, puedo casi que apostar que a todos nos ha pasado. Y por eso, paca, y seguís. Me explico. La pregunta es algo que se utiliza como recurso, pero que no depende de que la gente te conteste para que te funcione. A veces vos lo que querés con la pregunta es provocar una reflexión. Entonces, si yo pudiera decirles que hay una forma más fácil de que la gente les ponga atención, ¿les interesaría? Obvio. Pues esas respuestas son las preguntas. Cuando usted hace una pregunta, la gente vuelve a ver hacia adentro y cuando vuelve a ver hacia adentro, interioriza, reflexiona y en ese momento vos le pones lo que querés que se dejen adentro.
y listo, lograste lo que querías lograr con las preguntas, me explico. A veces la gente participa y más bien, si te soy muy honesto, la participación no es algo muy bueno en presentaciones donde uno tiene un tiempo limitado porque la gente puede secuestrarte un poco la presentación. Entonces, ahí te diría, la intención de la pregunta es una provocación más que una invitación a participar, por lo menos en el formato en que estoy exponiéndote. No sé si te contesté. Sí, súper, gracias. De lujo, gracias a vos. ¿Algún otro o alguna otra? Súper. Creo, Gaby y Ulisa se siguen por ahí, que si no hay más dudas o preguntas, de mi lado estaríamos. Dale, Papo, muchísimas gracias como siempre, demasiado informativo el curso y se aprenden montones. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre Papo o en general sobre que le gustaría compartir del taller. Y si no, entonces les pediría que por favor pongamos las camaritas para tomar una captura. O no sé si la profe nos quiere decir algo. No, solamente muchísimas gracias a Papo nuevamente por aceptar esto. Además que dentro de esa agenda es como que nos saque rato, que para esto y ya tantas veces es como, como que mucho abuso de la parte de una, pero muchas gracias. De verdad, muy agradecida siempre de que vos quieras compartir como todo eso con la gente de la escuela. Y para la gente de comunicación social o que coquetea con comunicación social, porque además sabemos que hay mucha gente de otros énfasis, pero coquetea con este lado. Bienvenidos y bienvenidas a todas estas actividades que vamos a promover desde el énfasis. Vamos a seguir haciendo cositas, además del Comus 360, desde también este lugar que es como una dialéctica, ¿no? Entre la teoría y la praxis. Tenemos cursos muy críticos, muy fuertes en teoría, pero también dialogamos con este lado mucho más pragmático de cómo aterrizamos eso que hablamos allá de perspectiva de comunidad, de comunicación y desarrollo y estos temas con cosas más, ok, venga, gestionen un proyecto, ahora sí. O ese tipo de cosas queremos como ponerlas a dialogar. Y al resto de las concentraciones, bienvenidas y bienvenidos sean. Ahí seguiremos publicando cositas por el WhatsApp. Ya estoy en el modo publicito, ¿no? Entonces TCU 636, voces comunitarias, también está ahí a la orden. Y no siendo más, nos vemos en el taller de Catalina Trejos, el de Hilando. ¿Me recuerdas la agenda, Gaby? ¿Lo tenés por ahí? 7, 8 y 14 de febrero. Que es el otro taller que está buenísimo. Catalina es egresada de comunicación social, está ahorita en un proyecto mesoamericano divino con pueblos indígenas, pero además nos va a contar cómo es el secreto, el detrás de cámaras, de cómo trabajar con poblaciones y así a un nivel como mesoamericano. Entonces ahí les dejo y listo. Sí, y que se inscriban, que aún quedan espacios, quedan pocos espacios, entonces que aprovechen para inscribirse de Catalina. Y les pedimos desde la coordinación que si pueden encender la cámara para tomar una fotito y comprobar la asistencia también para los certificados y demás. Ustedes saben cómo funciona la horas conferencia, ¿no? Para que no se les olvide subir al formulario y todo eso, ¿no? Sí, al mismo formulario de siempre, tienen que mandarlo de las horas conferencia. Bueno, ahí vi que alguien no podía poner la cámara, entonces no sé si Daniel o Camila tampoco. Ok. Bueno, entonces sonríamos todos. Ay, voy. Listo. Gracias. Gracias a Papo, de verdad, por el taller, súper informativo. Y apenas pueda, entonces yo les estaría enviando toda la información y también el enlace a estas grabaciones como para que lo puedan repasar. Super. Yo ahí me comprometo con vos, Gaby, y con Luisa, que al final de la semana más o menos les envío los insumos y las presentaciones. Perfecto. Todas las